bienvenidos. Le damos la bienvenida, estamos contentos de estar reunidos con ustedes. Así que lo primero que vamos a hacer, ahí donde están, vamos a orar. Así que cierre sus ojos y nos separan las distancias, pero juntos en el Espíritu, juntos en el nombre de nuestro Señor. Y dice: gracias te damos, Señor. Eres bueno en esta mañana, en este tiempo, Señor, en que podemos congregarnos. Te agradecemos, Señor, por poder estar unidos, Señor, de esta manera en tu nombre. Bendice este tiempo, todo lo que vamos a hacer, la alabanza, la enseñanza, Señor. Todo lo que tenemos, Señor, y lo que recibiremos hoy día, lo que daremos para ti, aquí lo ponemos a tus pies y te damos gracias. Bendice este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dice su palabra en Hebreos, dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en un lugar de honor a la diestra del Padre. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y que Él ahora está ahí, a la derecha, a la diestra del Padre, clamando y intercediendo por nosotros. También en Hebreos dice que por esta razón todos nosotros, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme nube de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que nos estorba. Despojémonos, quitémonos todo este peso que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia y paciencia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al poner nuestra mirada en Jesucristo, el único, el Rey soberano. Debido al gozo que le esperaba por su maravillosa obra, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora, como decía anteriormente y leíamos en su palabra, Él está sentado a la diestra del Padre en un lugar de honor junto al trono de Dios. Debemos de pensar en esto para soportar, para avanzar, para resistir, para permanecer y perseverar. Así como el Señor soportó tanta hostilidad de parte de los pecadores, así también, y esto nos ayuda como un ejemplo para no cansarnos y lograr y vencer, salir vencedores en medio de esta carrera. Esforcémonos, hermanos, animémonos. Tenemos todo para poder seguir, avanzar, siguiendo como ejemplo el máximo ejemplo que tenemos, el ejemplo que nos dio nuestro Señor. Y antes de comenzar este tiempo de alabanza, de adoración a Dios, dice el Salmo 34: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas, solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo, vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Vengan, vean, prueben que el Señor es bueno. Qué alegría para los que nos refugiamos en Él. Teman al Señor ustedes, todo su pueblo santo, pues todos los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Por lo tanto, alabemos y exaltemos al Señor, alabemos a una y todos juntos su nombre. Amén, que así sea. Al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Al que es digno de adoración,
al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, coherederos con Jesús, de su reino celestial. Damos gloria y honor a nuestro bendito Dios, solo a ti, que sí, digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que signo de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, su grandeza eterna, su grandeza eterna. Al que sigo de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, su grandeza eterna, oh, su grandeza eterna. Oh, ayúdanos, Señor, a comprender el tiempo en el que vivimos. Ayúdanos, Señor, a buscarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender que no hay nadie como tú, Jesús, que tú eres único y digno de recibir nuestra adoración cada día de nuestra vida. ¿Quién es como el Señor? Sin igual es su poder. ¿Quién es como el Señor, mi Dios? No hay nadie como Él, poderoso de Israel. No hay nadie como el Señor. A todo el mundo lo diré y con mi voz declararé que no hay nadie como el Señor. ¿Cómo no podré cantar para siempre proclamar que no hay nadie como el Señor? Y no hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor, y no hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. ¿Quién es como el Señor? Sin igual es su poder. ¿Quién es como el Señor, mi Dios? No hay nadie como Él, poderoso de Israel. No hay nadie como el Señor. A todo el mundo lo diré y con mi voz declararé que no hay nadie como el Señor. ¿Cómo no podré cantar para siempre proclamar que no hay nadie como el Señor? Y no hay nadie
como el Señor, y no hay nadie se compare, no hay nadie como el Señor, y no hay nadie se compare, no hay nadie como el Señor, no hay nadie como tú, Señor, no, no lo hay, Señor. ¿Quién es como el Señor? Sin igual es su poder. ¿Quién es como el Señor? Mi Dios. No hay nadie como Él, poderoso de Israel. No hay nadie como el Señor. A todo el mundo lo diré y con mi voz declararé que no hay nadie como el Señor. Oh, ¿cómo no podré cantar para siempre proclamar que no hay nadie como el Señor? Dile, mi hermano, no hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor, y no hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. Nadie como tú, Señor, no lo hay, Señor. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él.
estás ahí con tu familia y canta al Señor, mi hermano. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo quiero serle fiel. Yo quiero serle fiel. Solo a ti, Señor, yo quiero serte fiel a ti. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón. De nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Y hermano, levanta tus manos y dile: ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Toma mi ser.
4, oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Señor, gracias te damos, porque tú eres tan bueno, Señor, y tú nos libras de todos nuestros temores. ¿Qué podríamos temer, Señor? ¿O por qué podríamos estar inquietos, Señor, si te tenemos a ti? Te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Recibe estos cantos, estas palabras, Señor, que salen de nuestro corazón. Nos unimos y nos sumamos, Señor, a estas letras, a estas palabras, Señor, que son para ti. Te damos gracias, Señor. Recibe estos cantos, Señor, y gracias por lo bueno, por lo maravilloso que tú eres, por tu misericordia para con nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, y como hablábamos, vamos a seguir meditando en su palabra en el Salmo 34, y dice: en mi desesperación, dice el versículo 6, oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a los que le temen. Prueben y vean lo que compartíamos al principio, que el Señor es bueno. Qué alegría, qué felicidad los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes, su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes, los fuertes, pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Antes de pasar al tiempo de la predicación, bueno, exhortarles, animarles a que ustedes sigan dando para la obra de Dios. Ahora más que nunca necesitamos que ustedes ofrenden, que diezmen, que aporten, que estén al pendiente de la iglesia del Señor, porque es la única manera en que en este tiempo podemos salir adelante. Así que preocúpense ustedes de dar sus diezmos, sus ofrendas, ahora más que nunca, para que continuemos esta bella, esta hermosa labor, predicando este hermoso evangelio y todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Así que con esto, mis hermanos, vamos a dar paso a la prédica. Le voy a dejar y a dar el lugar a mi esposo, y no se olviden de que ustedes tienen toda la información, por favor, para que desde ya y ojalá anticipadamente y durante todos los días ustedes estén al pendiente de dar para la obra. No dejen de dar, sino al contrario, estén siempre y tengan presente la obra de Dios en sus corazones. Aparten para ustedes y para la obra del Señor. Que Dios les bendiga. Le voy a dar el lugar a mi esposo. Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos. La iglesia del Señor no para. Debemos de seguir adelante, así que todos con una firme convicción, siempre buscando del Señor. Hoy vamos a tener nuestro tema número 5 de nuestra serie Viviendo en el Espíritu. Y vimos la semana pasada el resultado de la llegada del Espíritu Santo a la iglesia. Vimos varias cosas. Vimos que al revisar las características de la iglesia primitiva, que era llena del Espíritu, es evidente que esta características que mostraban que ellos vivían del Espíritu. Ahora, ellos se preocupan por las relaciones, y eso la semana pasada. Primero, ellos estaban relacionados con los apóstoles en obediencia. Ellos estaban deseosos de recibir las instrucciones de los apóstoles. Era una iglesia deseosa de creer y vivir lo que Jesús había enseñado. Se congregaban constantemente, tenían un corazón enseñable, estaban hambrientos de la palabra de Dios. Segundo, ellos estaban relacionados el uno con el otro en amor. Ellos perseveraron, dice la Biblia, en comunión, ayudándose unos a otros y supliendo las necesidades de los más pobres. Era una iglesia llena del Espíritu. Era una iglesia amorosa que cuidaba a los demás y que compartía con los demás. Y esto no era el trato de algunos para con otros, sino el trato mutuo. Porque muchas personas consideran que este debe ser el trato solo de los pastores para con, o de quien está en un área de servicio para con. No, esto era de todos. Todas las personas que habían creído en el Señor y que habían nacido de nuevo tenían este trato de amor mutuo. Tercero, ellos estaban preocupados por la relación con Dios. Ellos eran una gente adoradora, adoraban en el templo, en los hogares, en la comunión, y partían el pan, que esto era la cena del Señor. Y en las oraciones, y tenían dos características: eran gozosos y reverentes. Una iglesia llena del Espíritu
Es una iglesia que entiende lo que es adorar. Y cuarto, ellos estaban relacionados con el mundo, alcanzando el mundo. Ellos estaban involucrados con los perdidos y en la evangelización. No nos olvidemos que decía el texto que ellos eran una iglesia que tenían buen testimonio para con los de afuera, pero además tenían gracia con las personas del mundo. Y esto les permitía a ellos predicar el evangelio. Hablaban de Cristo entre los perdidos. Entonces, en base a todas estas características y la realidad de la llenura del Espíritu, debemos de ser absolutamente honestos y mirar la realidad de nuestra condición como cristianos el día de hoy. Estamos muy distantes, ¿no?, a lo que provoca la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso los cristianos de la iglesia primitiva eran un grupo de personas que cambiaron sus afectos, tenían nuevos deseos, se comportaban de manera completamente diferente, tenían nuevos intereses y eran personas transformadas no por una terapia, sino por una obra sobrenatural en el corazón de parte de Dios. Entonces es visible e innegable un cambio profundo por medio del Espíritu Santo, quien habita en nosotros y nos sella para con Dios. Si el Espíritu Santo está en nosotros, hay un cambio innegable. Por eso veíamos que nuestro texto base es Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y hoy vamos a definir algunos términos prácticos, porque el estudiar el libro de Hechos y luego irnos a algunas cartas paulinas nos confunde respecto a la llenura del Espíritu, o cómo andar en el Espíritu, o el bautismo en el Espíritu, o el sello del Espíritu. Y hoy vamos a hacer cierta diferenciación y vamos a definir en términos prácticos qué es andar por el Espíritu. Y lo primero que haremos es aclarar algunos términos para poder enseñar de manera más precisa lo que la palabra nos dice. Primero, vamos a ver qué significa la llenura del Espíritu. En el libro de los Hechos hay 11 versículos que mencionan la llenura del Espíritu y lo hacen en relación a dos cosas. Primero, el Espíritu viene sobre una persona y lo habita, y esto se menciona como llenura del Espíritu. Y también cuando el Espíritu viene sobre una persona y lo capacita para hacer algo. Por ejemplo, en Hechos 2:4 dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, este texto que ya lo estudiamos se está refiriendo a la venida del Espíritu Santo. Este texto habla de la primera vez donde el Espíritu viene de manera definitiva a las vidas de las personas. Todos los que estaban en el aposento alto, todos que estaban en un mismo sentir, fueron llenos del Espíritu. Vino el Espíritu Santo y los llenó a todos por completo. Entonces vemos que el Pentecostés llenó del Espíritu a todas las personas que estaban ahí. El Espíritu Santo llegó, habitó en las vidas de este grupo de hermanos, y ahora nos damos cuenta que este término de llenura habla de cuando vino el Espíritu y tomó posesión de las personas, o como entenderlo de mejor manera, el Espíritu Santo vino y completó a estas personas que esperaban la venida del Espíritu Santo, una promesa dada por Jesús. Ahora, el Espíritu Santo llegó y habitó en las vidas de este grupo de hermanos, y en Hechos capítulo 4 vamos a ver algo impresionante. Dice Hechos capítulo 4 que como consecuencia de la sanidad de un hombre cojo, esto viene desde el capítulo 3 del libro de Hechos, como consecuencia de la sanidad de un hombre cojo, y esta historia la conocemos todos, ¿no? El que estaba en la entrada del templo de la Hermosa y le pide a Pedro y a Juan una limosna, y ellos le dicen: no tengo dinero, no tengo nada, mírame, no traigo, pero de lo que tengo te daré. Dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Dice que lo tomaron de la mano y él fue sano. Entonces, al sanar a este hombre que todo el mundo conocía porque él pedía limosnas todos los días en el mismo lugar, en la puerta del templo, ahora entraba saltando y alabando a Dios al templo. Todos lo conocían como el cojo que estaba ahí de toda la vida, y ahora entra saltando y alabando a Dios. ¿Qué provoca esto? Un tumulto, se acercó la gente, muchas personas vinieron y comenzaron a preguntar qué pasó, y Pedro y Juan comenzaron a predicar el evangelio. Fíjate, un milagro tiene como consecuencia simplemente el que Dios exponga su palabra. O sea, los milagros nos salvan. Los milagros llamaron la atención, ¿y qué ocurrió? La palabra fue expuesta. Entonces Pedro y Juan predicaron, y vinieron los sacerdotes, la guardia y los saduceos, y los metieron a la cárcel. Estaban encarcelados por hablar el evangelio. Dice la palabra que lo hacían con denuedo, con pasión, con entendimiento, llenos del Espíritu Santo. Es más, esta predicación, antes de que ellos fueran metidos a la cárcel, provocó que 5,000 personas
se arrepintieran, que conocieran del Evangelio y nacieran de nuevo. Imagínense, el primer mensaje 3,000, el segundo 5,000 personas. Y estas personas vieron que se llevaron a Pedro y a Juan a la cárcel y los tuvieron encarcelados toda la noche, dice la Biblia, y los llevaron ante el concilio la mañana siguiente con el sumo sacerdote y les amenazaron de que no hablaran más de Jesús, que no predicaran el Evangelio, que les apresarían, les matarían y a todo aquel que predicara les pasaría lo mismo. Entonces ahora vemos un segundo grupo de creyentes. Estaban los 120, estaban los 3,000 convertidos y ahora este segundo grupo de convertidos, 5,000 personas que creyeron en Cristo. Dice Hechos 4:23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Fíjate la oración, que a pesar de las amenazas, ellos no dejaron de hablar. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjense otra vez. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, en estos textos vemos que este grupo de 5,000 nuevos creyentes, más los 3,000, más los 120, esperaban a Pedro y a Juan que salieran de la cárcel, y al salir ellos de la cárcel bajo amenazas, ellos les reciben. Y el Espíritu Santo, después de la exhortación de la palabra, después de la oración, del clamor de los apóstoles para que la gente no tuviera miedo por las amenazas para predicar el Evangelio, dice que viene el Espíritu Santo sobre las personas y les llena. Ahora, esto llenos del Espíritu Santo tiene una explicación. Primero, vemos que la llenura del Espíritu, lo que realmente pasa, como lo explica la palabra de Dios, es que el Espíritu Santo viene sobre las personas y las habita, hace de las personas su morada y les capacita para hacer algo. Fíjense, en este caso estamos hablando de que viene el Espíritu y los llena para que no tuvieran miedo y predicaran la palabra de Dios con denuedo. Eso significa lo predicaran o lo hicieran con valor. Por eso les decía que lo interesante de esto es que es muy probable que en estos textos no solo estuvieran los 5,000 últimos creyentes, sino que es probable que estuvieran los 120, también los 3,000 del Pentecostés y ahora estos nuevos 5,000 hermanos que se unían, sin considerar que la Biblia dice en el capítulo 2 y 3 que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces la llenura del Espíritu que aquí nos habla es para capacitarlos para predicar con valor en medio de las amenazas. Y vemos en estos casos que se cumple la promesa de Cristo, que el Espíritu Santo vendría a habitar en nosotros y cambiaría nuestra manera de ver la vida. Vemos el cumplimiento total. Los hermanos reciben al Espíritu Santo. El Espíritu habita las vidas de quien se ha arrepentido. El Espíritu viene también y los capacita para su gloria. Que no tengan temor a los nuevos creyentes de predicar el Evangelio, porque estos no son los mismos 120 que estaban allá. Son otros. Necesitaba la llenura, que el Espíritu habitara en ellos, pero también los capacitara, en este caso, para que no tuvieran miedo. Entonces vemos el cumplimiento total. Los hermanos reciben al Espíritu, el Espíritu habita las vidas de quien se ha arrepentido y el Espíritu Santo viene y capacita a las personas para su gloria. Ahora también vemos en Hechos que la llenura nos habla de dos cosas. Una es cuando el Espíritu llega a la vida y lo habita, y también que lo capacita. Eso ya está claro, ¿verdad? Por ejemplo, Hechos 6:5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Eso dice el 5. El 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un hombre lleno del Espíritu Santo
Habitaba el Espíritu en él, pero además el Espíritu lo llenó para hacer algo específico. En Hechos 9:17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos de Saulo, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Fíjense, el Espíritu Santo viene, habita en las personas y los capacita para algo. Ahora, ¿por qué Dios usó a Ananías para impartir del Espíritu a Saulo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Más adelante lo vamos a contestar. Ahora vemos en este caso que un nuevo cristiano, Saulo, ¿por quién ora Ananías? Para que reciba el Espíritu Santo. Fíjense, está hablando de la recepción del Espíritu, de la recepción inicial. En Hechos 11:24 dice: porque era varón bueno, hablando de Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Es impresionante darnos cuenta cómo Hechos nos muestra a través de esos textos que la llenura a la que habla, o de la que habla el libro de Hechos, es esa llenura inicial, que es cuando el Espíritu habita en las personas. Viene y está en las personas, está en nosotros. Dice Hechos 19:1 y 2, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? Porque en la iglesia primitiva vemos este patrón que se repite. Vemos que el Espíritu Santo de algún modo era impartido, y podemos ver en varios textos que los apóstoles tenían que orar por las personas para que recibieran el don del Espíritu Santo. Vemos a Ananías orando por Pablo para que recibiera este don, y hoy es diferente porque hoy lo recibimos por fe. Hay un genuino arrepentimiento y recibimos esto por fe. Ahora, quiero explicar un poco esta diferenciación. El cristiano hoy, al poner su fe en Cristo, recibe por fe el Espíritu Santo. En ese momento, Dios en su sabiduría hoy lo hace así, pero en su sabiduría también lo hizo de un modo diferente antes. El Espíritu Santo generaba que esto fuera impartido por alguien. Esto tenía un sentido para nosotros no tan lógico, porque hoy nosotros lo recibimos por fe, pero antes, como les digo, no era así por una razón no muy lógica para nosotros hoy. Y esta transición que Dios generó en el Antiguo Testamento era para que la gente entendiera, al ser algo para ellos nuevo, tuviera un sentido. Ahora, los apóstoles iban a una comunidad. Gente de esa comunidad se arrepentía genuinamente y oraba por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, el regalo de Dios. Esta autoridad apostólica, y aquí está la primera parte de esta explicación, es que era necesaria para formar la iglesia, para que esto tuviera un orden. Tenían que ir los apóstoles o las personas que estaban encomendadas para esto, vieran la real conversión de las personas, y en este genuino orden los apóstoles no oraban seguramente por cualquiera, y ellos impartían el Espíritu Santo, esta llenura inicial del Espíritu Santo, o que los hermanos después del arrepentimiento pudieran ser llenos. Sin lugar a dudas tenían un agudo discernimiento, y el evangelio puro que se predicaba bajo la unción del Espíritu Santo permitía que verdaderos creyentes se sumaran a la iglesia. ¿Qué provocaba esto? Esto fortalecía la autoridad apostólica delegada por parte de Dios, y asimismo se excluía a los falsos apóstoles que se levantarían. Porque la iglesia, para que tuviera un sano y fortalecido inicio, Dios capacitaba a los apóstoles, los llenó de su espíritu, los guió para que cumplieran una increíble labor, porque los discípulos que formaban ellos iban a ser los que iban a seguir con la iglesia. Por eso el Espíritu Santo inicialmente respaldó a los apóstoles y a Pablo y a algunos otros de ellos, para que ellos pudieran impartir esto del Espíritu. Bueno, simplemente vemos el caso de Bernabé y Saulo, enviados por la iglesia a cumplir una labor, dice el texto, respaldados por la iglesia y apartados por Dios para su obra, impusieron manos y los enviaron. Es por esto la diferencia de cómo ellos recibieron al Espíritu Santo y cómo lo hacemos nosotros hoy. Y ahí es donde hay un error grave hoy, porque mucha gente cree que para recibir al Espíritu Santo alguien tiene que orar por ellos.
Eso era antes porque tenía un sentido lógico en la sabiduría de Dios. En nuestros tiempos es por fe. Me explico. Las primeras manifestaciones del Espíritu Santo, si nosotros vemos bíblicamente, fueron orientadas a las señales más que al carácter. Si solo nos quedamos en el libro de los Hechos para conocer cuál es la muestra visible del Espíritu Santo, creeremos que la llenura del Espíritu se manifiesta simplemente en lenguas, milagros y señales. Pero esto fue lo que ocurrió por la etapa en que la iglesia estaba iniciando, porque después de los milagros, las lenguas, el atraer a las personas, venía el mensaje del evangelio y la conversión por oír la palabra que llevaba a un genuino arrepentimiento. Pero lo que el Espíritu hace, la muestra visible de la llenura del Espíritu en el creyente, y que lo explica luego el apóstol Pablo y lo explican los libros y las cartas posteriores a Hechos de los Apóstoles, es el carácter transformado. Entonces, las primeras manifestaciones del Espíritu que vemos en el libro de los Hechos están orientadas a las manifestaciones, dándonos de algún modo ciertas pinceladas del carácter de los hermanos que nacían de nuevo. Pero el término, la llenura del Espíritu, está enfocado ahí a estas manifestaciones porque traían consigo la atención de las personas para el mensaje o el evangelio. Ahora, fuera del libro de los Hechos, solo hay un texto que habla de la llenura del Espíritu. Y es el apóstol Pablo, y este único versículo está en Efesios 5:18, que dice así: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora, esto es muy importante porque el apóstol Pablo está hablando de otro concepto. Llenura en este versículo no significa lo mismo que la llenura en el libro de los Hechos. Y es muy probable que por esta razón la confusión que provocaba en los nuevos creyentes, el apóstol Pablo probablemente cambió y dejó de hablar de esta terminología de llenura del Espíritu y comenzó a decir andar en el Espíritu. Entonces tanto Pablo como otros escritores del Nuevo Testamento asumen que todos quienes han puesto su fe y confianza en Cristo Jesús, todos tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso ya no se habla tan solo de la llenura inicial, porque quien cree en Jesús por medio de la fe ya tiene el Espíritu. Es más, 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Primera de Juan 4:13 dice: en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. O sea, si yo estoy en él y él en mí, yo tengo su Espíritu. Y esta es la llenura inicial de la que habla Hechos de los Apóstoles: tener al Espíritu Santo en nosotros. Como lo estudiamos muchas veces, ya no es con nosotros, sino en nosotros. Y a esto se le llamó la llenura del Espíritu. Entonces, podemos ver en el libro de los Hechos un ejemplo claro para entender esta diferenciación. Pablo se había arrepentido, pero no tenía el Espíritu Santo. Entonces fue Ananías, oró por él y fue lleno del Espíritu Santo. Ahí está hablando que esta llenura habla de que lo habitó, lo llenó, ahora estaba el Espíritu Santo en él. Dios usó este mecanismo con Pablo porque él era perseguidor de la iglesia. Y esto es importante que lo entendamos. Así que ponga mucha atención. Esta llenura inicial, y por qué habla de que Ananías tuvo que ir a orar por él, tenemos que entenderlo desde esta perspectiva. Pablo era el perseguidor de la iglesia. A eso se dedicó un tiempo, a cazar cristianos. Era perverso. Todo aquel que hablara de Jesús o que hablara del evangelio de Jesús, Pablo los perseguía ferozmente, los encarcelaba y los mataba. Entonces en la comunidad cristiana Pablo era temido por todos los hermanos. Nadie quería saber nada de Pablo, le temían y huían porque era un feroz perseguidor. Ahora imagínense a Ananías. Dios les dice que a unas cuadras de su casa vaya a orar por Saulo, que Dios lo escogió. ¿Se imaginan? Ananías le dice a Dios: Señor, Saulo el perseguidor, el que nos está matando, que nos encarcela, nos trata terriblemente, ¿de ese Saulo hablas? ¿Cómo tú, Señor, me vas a mandar con él? Dios le dice que fuera tranquilo, que tenía planes con Saulo.
Y esa es la forma en cómo Dios llama a Pablo a la comunidad cristiana. Ponga atención porque aquí es donde se comprende. Dios lo llama de un modo en su sabiduría que ahora podemos entender. Vino otro cristiano, un verdadero cristiano de la comunidad, y fue testigo de que el Espíritu Santo vino sobre el apóstol Pablo, o sobre Saulo en ese momento. Ahora, Pablo sale y dice que es un verdadero cristiano. ¿Quién le va a creer si no hay un testigo ocular, un hombre de testimonio? Y ese es el razonamiento por qué cuando él se arrepintió genuinamente, Pablo no recibió al Espíritu Santo de manera inmediata, sino que él tuvo que esperar a que alguien viniera a orar por él. Dios en su sabiduría manda a Ananías. Y esto genera que muchos no le creían porque era reconocido como un feroz perseguidor. Entonces Ananías fue testigo presencial de su conversión y de la llenura del Espíritu en la vida de Pablo. Así que es extraordinaria la sabiduría de Dios. Muchos piensan hoy que actúan como un Ananías, que pueden impartir del Espíritu. No, hoy es por fe, porque el Espíritu ya vino sobre muchos. Y hay certeza de que el Espíritu Santo viene sobre gentiles y sobre judíos, porque ese fue el segundo punto. Primero sobre Saulo y luego sobre los gentiles. Los judíos pensaron que el Espíritu Santo solo vendría sobre los judíos. El Mesías era judío y todo era para ellos. ¿Cómo Dios le muestra a los apóstoles que la salvación y el Espíritu Santo no era solo para los judíos, sino para los gentiles y para todo el mundo? En Hechos 10 vemos un ejemplo. Dios viene y le da una visión a Pedro, donde Pedro tiene que comer animales inmundos. Y Pedro le dice que no comería nada inmundo, y Dios le dice que no llame inmundo lo que él ha limpiado, lo que él ha santificado. Y esto Pedro lo vio 3 veces, y 3 veces Dios le habla. Y luego tocan a la puerta de Pedro y vienen a buscarle, lo invitan a la casa de Cornelio. Él era un gentil, era centurión, un hombre de alto rango en Roma. Los judíos, por cultura y por la ley, no podían entrar en la casa de los gentiles. Y menos era concebible que un judío le predicara el evangelio, a un judío cristiano, a un gentil. Entonces Pedro va, entra a la casa, predica el evangelio, y fíjese lo que provoca. Hechos 10:28 dice así: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios actuando de una manera increíble. Pedro comienza a predicarles el evangelio con pasión y lleno del Espíritu Santo. Dice el 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Está hablando de gentiles. Y los fieles, el 45, de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Por qué Dios hizo esto? Ahora Pedro y los hermanos que le acompañaron pueden afirmar como testigos presenciales que el Espíritu Santo viene sobre los gentiles. Hoy en día nosotros no tenemos que tener estas pruebas, porque sabemos que por su palabra, todos los que hemos creído en Cristo y nos hemos arrepentido, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Pero viendo la historia bíblica, ellos necesitaban saber que el Espíritu Santo venía sobre los gentiles y necesitaban testigos oculares que afirmaran esto. El Espíritu Santo no sobre los judíos solamente, sino sobre todos. Asimismo, cuando Saulo se convirtió al evangelio, necesitaba un testigo fiel, alguien que confirmara que no fue una farsa o una estrategia para arrestar cristianos, sino que realmente vino el Espíritu Santo sobre la vida de Saulo para transformarlo. Entonces esto permitió que por el testimonio de los testigos presenciales, Saulo y los gentiles tuvieran apertura a la iglesia. Ya ahora no era una iglesia de judíos, era una iglesia que aceptaba gentiles. Entonces la sabiduría de Dios es incomprensible. Ahora nosotros podemos encontrarle lógica a estos textos, pero la sabiduría de Dios nos permite confiar y creer aún más en Él. Al inicio fue así, Dios dejando en claro a los apóstoles que estaban viviendo un tiempo extraordinario de la llenura del Espíritu sobre los judíos, sobre los gentiles y sobre todo aquel que creyera en Jesús. Por eso Dios permitió que por medio de las manos de ellos recibieran la llenura del Espíritu, bajo el contexto que hemos estudiado, que era la llenura inicial, que viniera el Espíritu a habitar a los corazones. Hay un comentario que me gusta mucho de un pastor que dijo: a medida que la llenura del Espíritu Santo se incrementó en la iglesia, la cual viene cuando ocurre el proceso de salvación, esa llenura inicial que habla Hechos,
Ahora nuestra ocupación no es que venga porque ya está en nosotros. Nuestra ocupación es ¿qué debo hacer ahora? El Espíritu Santo ya está en nosotros. La pregunta es ¿qué hacemos ahora? Andemos en el Espíritu, dice Pablo. Vivamos en el Espíritu, por el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Pablo cambia el concepto por lo mismo. Ya no es llenura inicial para que no hubieran confusiones. Ahora la llenura es una constante. Es ¿qué hacemos para estar siempre llenos del Espíritu? Y Pablo lo resuelve diciendo andar en el Espíritu. Entonces, el apóstol Pablo comenzó a hablar de la relación del creyente con el Espíritu en términos de andar o caminar, excepto en Efesios 5:18, que usa el término llenos del Espíritu, pero como ya sabemos, en otro sentido al usado en Hechos. Pablo habla de ser llenos constantemente. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed. Esa palabra es un imperativo, es una constante. Sed llenos del Espíritu. Llenos en este texto, más que presencia, está hablando de influencia. No es el sentido de que el Espíritu te habita, sino que el Espíritu debe ser tu influencia. ¿Quién te dirige? ¿Quién te guíe? No seas guiado por el vino, sino sed guiados por el Espíritu. Por lo tanto, por todo lo anterior comprendemos que andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, vivir por el Espíritu o ser llenos del Espíritu en Efesios 5:18 son términos equivalentes. De la misma forma, por ejemplo, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Apenas aquí podemos entender la diferencia entre el concepto de ser llenos del Espíritu en el libro de Hechos y en Efesios 5:18, donde tiene que ver con ser guiados por el Espíritu, vivir y caminar en el Espíritu. Por eso Gálatas 5 del 16 al 18 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entendiendo esto entonces, que lo que habla Hechos respecto a la llenura del Espíritu no es lo mismo que está hablando Efesios 5:18 de la llenura, que es el único texto que encontramos con esta terminología en el Nuevo Testamento. Debemos de entender que esto el apóstol Pablo entonces lo cambia para que entendamos que lo importante no tan solo es la llenura inicial que se provoca con la conversión o los dones que Dios reparte para que estemos capacitados para hacer algo, sino que lo importante en la vida del cristiano es vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. Por eso dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En estos textos los verbos están en imperativo. Si vivimos, andemos. Es como cuando usted le dice a su hijo, vete a bañar. No le está dando alguna opción, ¿verdad? Es una orden. Este es un mandato que Pablo nos está dando, y ya sabemos que andar en el Espíritu y ser llenos del Espíritu, según Efesios 5:18, es lo mismo. Nos habla de conducta, de carácter. Por eso dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, Efesios 5:18. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Este es el texto que usaremos para entender y poder explicar lo que Dios nos quiere hablar. Ahora, para terminar hoy, simplemente quiero aclarar lo que no es ser lleno del Espíritu, para que la próxima semana podamos entender con claridad entonces qué es ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu no se trata de una experiencia esotérica o mística posterior a la salvación. No es un éxtasis, eso no es bíblico. Segundo, tampoco es la abstención de cosas o separación del mundo. Perdón, mejor dicho, es la abstención de cosas. Es abstenerme de algo. Es como que ahora yo tengo la capacidad de no hacer algo, o me alejo del mundo y ya no quiero compartir con las personas. Tampoco se trata de eso. La llenura del Espíritu no es lo mismo que ser habitado por el Espíritu Santo. Eso es el paso solo inicial. Todos los creyentes somos habitados por el Espíritu, pero muchos creyentes no andan en el Espíritu. Y no todos viven en el Espíritu. Tampoco es recibir más del Espíritu. El ser lleno no significa tener más del Espíritu. El Espíritu Santo está completo en nosotros. Ya tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Por eso la pregunta no es cuánto Espíritu tú tienes, sino cuánto tiene el Espíritu de ti. No es la cantidad de Espíritu que tienes, sino cuánto has rendido de ti al Espíritu.
Tampoco es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo que la llenura del Espíritu Santo. Y tampoco es lo mismo el sello del Espíritu Santo que la llenura del Espíritu Santo. Por eso hay un comentarista que dice, aunque todo cristiano es habitado, bautizado y sellado por el Espíritu Santo, a no ser que también sea lleno del Espíritu Santo, vivirá en debilidad, torpeza, frustración y derrota espiritual. Nuestra fortaleza, sabiduría, gozo y victoria va a depender de qué tan llenos, de qué tan plenos somos en nuestra relación con el Espíritu Santo. Él es Dios en nosotros y Él es capaz de hacer todo en nosotros. Y esa es una responsabilidad individual de cada creyente, ser lleno del Espíritu, no de Dios. Dios ya te dio al Espíritu Santo desde tu conversión inicial. Ahora tu responsabilidad y mi responsabilidad es ser llenos del Espíritu. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, o sea, es mejor ser llenos del Espíritu. Yo te invito que ahí en tu lugar vamos a orar y vamos a rogar al Señor que nos llene de su Espíritu, que aclare nuestra mente a través de esta serie, que podamos entender la necesidad de ser llenos del Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser llenos de tu Espíritu Santo. No lo entendemos, Señor, no lo entendemos, lo confundimos con experiencias, algunos con éxtasis, algunos con alguna cosa que ha vivido, que ha experimentado, pero Señor, estamos tan equivocados. Ser llenos del Espíritu no tan solo es una decisión, sino es un caminar diario. Ayúdanos, Señor, a ser llenos de tu Espíritu Santo, nosotros, nuestra esposa, nuestros hijos y toda tu iglesia. Sobre todo en este tiempo, Señor, que estamos en medio de esta oportunidad que nos das de buscarte. Ayúdanos, Señor, a ser llenos de tu Espíritu. Te damos gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Antes de que terminemos, véngase familia, vamos a orar. Vente, hijito. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Ahí usted también con su familia, denle la mano a sus hijos, a su esposa. Aquí estamos los 5. Vente, Fabi, vente más cerca. Eso. Aquí estamos los 5 y vamos a despedirnos de ustedes. Dios les bendiga, sean prudentes, obedientes, busquen del Señor, aprovechen la instancia. Como lo hemos dicho, mi esposa para mujeres, yo para los hombres, e incluso los niños. Tenemos una oportunidad de buscar a Dios como nunca en la historia. Una oportunidad de poner nuestras vidas a los pies de Cristo y hacer lo que no hacemos, vivir como no vivimos y tomarnos en serio el Evangelio. Así que les invito a que aprovechemos este tiempo. Algunos ya están en cuarentena, otros tendremos cuarentena sin lugar a dudas. Esto llegará a todos, no es exclusivo de algunos. Todos estaremos en algún momento encerrados en casa y aprovechemos el tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho por este tiempo, en tu misericordia, en tu amor, en tu gracia para con nosotros, por mis hermanos que están en casa, por cada uno de ellos, Señor, con sus hijos, sus esposas, algunos que están solitos. Señor, tú visítanos en nuestras vidas. Como hemos visto en tu palabra, por favor, queremos ser llenos de tu Espíritu. Para eso necesitamos, Señor, entender, comprender qué significa esto. Y mientras lo entendemos y comprendemos, perdónanos porque hemos creído lo que no era, Señor. Por eso ayúdanos a buscarte, amarte, a honrarte con todo nuestro corazón y a dedicar nuestra vida a tus pies todos los días, Señor, y cada momento de nuestra vida. Te amamos, te bendecimos y te agradecemos. Guarda las familias de mis hermanos, protégenos, Señor. Transfórmanos, Señor, y úsanos para tu gloria. Amén. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, nos vemos pronto. Chao. Cuídense, no sabemos cuánto, pero pronto nos vemos. Dios los bendiga. Que estén bien. Chao, chao.